Italia. Incluso Berlusconi, a propósito de la derecha, etcétera, fue uno de los que llamó para saludarla y felicitarla. Tres ejes, mientras tanto, periodísticamente hablando aquí, puertas adentro en la Argentina. El primero es que Alberto está buscando su lugar, un lugar. ¿Cuál? Lo dirá el tiempo. Pero la verdad es que la gestión en mano de Massa y la política y la conducción política en manos de Cristina Fernández de Kirchner ha dejado al presidente sin la agenda proactiva que supo tener, ostentar, querer asumir en algún momento en el comienzo de la pandemia en particular. El presidente está replegado. Hoy invitó a los dirigentes de la CGT a una cena. Dicen que hay mucha expectativa. Gran anticipo de Mariano Martín, nuestro colega de ámbito financiero, en el día de ayer. Dicen que hay expectativa porque podría haber un anuncio de un bono al sector privado, ese que Massa intenta postergar en medio de las señales explícitas hacia el giro a la ortodoxia que le está pidiendo el mercado para intentar contener lo que de todas maneras muchos dicen que no va a poder evitar, que es una devaluación en una Argentina que tiene severos problemas cambiarios con restricciones crecientes que finalmente están impactando fruto de la escasez en la inflación y dinamitando la economía. Así que veremos qué hace Alberto Fernández hoy, que además tuvo otra alocución en foros internacionales una vez más en el día de hoy, que participó en un jardín en José Cepaz en el conurbano con el ministro Jaime Persic haciendo anuncios esta mañana, ministro que a esta hora está con Kicillof anunciando la prolongación de la jornada extendida en la provincia de Buenos Aires, que ya rige para otras varias jurisdicciones después de lo que aprobó el Consejo Federal de Educación, etc. O sea que con Massa en la gestión y Cristina en la conducción política del Frente de Todos y por tanto en la dirección general de un colectivo heterogéneo que está fragmentado, pero que no tiene compartimentos estancos e inconexos, sino que buscan todo el tiempo cómo encontrar sostenibilidad y competitividad electoral a propósito de esa manutención del poder que es central en la historia del peronismo. Alberto está intentando encontrar su propio espacio. En algún momento se especuló con que tenía el derecho a veto y que por tanto podía frenar iniciativas de la conducción política de Cristina Fernández de Kirchner o establecer en la gestión de Sergio Massa ciertos obstáculos a lo que el propio Massa y otros quisieran determinar. Bueno, podría ser una opción del camino y el lugar. ¿Cuál es? No se sabe. Pero finalmente, seguramente las definiciones por venir nos van a dar alguna primera aproximación a ese camino en los 15 meses largos, hasta el 10 de diciembre del 2023 que le restan al propio presidente. Mientras tanto, el segundo de los ejes es la economía, claro, porque la economía entró en una zona de cierto salvajismo. Estamos en una economía salvaje, donde prima el sálvese quien pueda casi, donde hay multiplicidad de tipos de cambio, donde todos los sectores piden algún tipo de beneficio, donde la macro aparece desarticulada, con impacto ostensible en la microeconomía, con un salario que no está corriendo a la velocidad de la inflación, por lo tanto está mermando el poder de compra, por lo tanto se enfría el consumo, por lo tanto el vector que le había dado al gobierno las noticias favorables que encontró en los últimos meses para explicar parcialmente algún andar favorable en distintos segmentos y eslabones, definitivamente empieza a apagarse y en consecuencia las preocupaciones crecen, los interrogantes se agigantan y también el humor social empieza a cambiar. Adicionalmente, allá un humor social de una extrema tensión, en particular con el quiebre de julio tras la salida de Guzmán. Y estamos en la perspectiva del Mundial, que algo puede matizar, sí, pero fin de año es inexorable, las vacaciones de invierno pueden poner la perspectiva de que la gente esté en otra cosa, pero todo el mundo está pendiente de algo que es inexorable, que tiene que ocurrir y que sucede, que es comer, ir a buscar el alimento. Y ahí no hay Mundial, no hay vacaciones que puedan hacer esquivar la percepción de los aumentos que están al caer. ¿Quieren ver una tabla con aumentos de lo que se viene en octubre, por ejemplo? En esa inercia inflacionaria que es muy preocupante. Hoy vamos a tener a las 4 de la tarde, en un ratito, el dato respecto a cuánto cayó probablemente la economía en julio, quebrando la tendencia del primer semestre. El miércoles vamos a tener una foto vieja
pero relativamente importante respecto a la pobreza del primer semestre, medida por ingresos, que va a ser una foto mucho más beneficiosa, se supone, para el gobierno que la pobreza de este segundo semestre, donde todos los precios se trastocaron y la dinámica inflacionaria se aceleró, que es lo que vamos a conocer en marzo del año próximo. Pero miren lo que viene en octubre, por lo menos 8 aumentos, teléfono, internet, televisión por cable, 19,8, el primero de un aumento general del 29% de acá a fin de año. Gas 20%, luz 50%, es la primera tanda de las 3 tandas de aumentos que van a regir en octubre, tampoco en septiembre como se había dicho. Y en un ratito con Helio le vamos a precisar qué está pasando acá, porque hay 2 novedades que no son menores. Primero, que no es el 10% el que va a tener quita de subsidios total. Una quita de subsidios totales va a alcanzar casi al 30%. Lo anticipamos aquí hace 20 días o un mes. Pero además Helio después le va a contar qué pasó tras el anuncio del gobierno de que ninguno de los que tengan algún grado de subsidio podía acceder a ningún tipo de cambio oficial. Esto es, al oficial o al mercado del contado con liquidación o al dólar MEP. Y en ese contexto se empezaron a bajar. El agua va a subir el 10%, las expensas el 15%, porque acá tenés una paritaria que incluye un bono de 18.000 pesos para los encargados de edificios, que como en general es un costo aproximado al 40% del total de las expensas, uno tendería a suponer que va a recargar en un 15% las expensas de todos y cada uno de los que alquilan en la Ciudad de Buenos Aires, son propietarios. Prepaga sube en un 11,5%, ya estuvo autorizado. Bien, fíjense cómo le pega a la clase media: gas, luz, agua, expensas, prepaga, teléfono, internet, cable. O sea, entretenimiento, pero al mismo tiempo trabajo. Y empleadas domésticas que aumentan 9%, una nueva saga de los aumentos, por lo tanto, un sector va a implicar que finalmente allí también haya o exista un costo adicional. A esto súmenle todo lo que ustedes ya conocen respecto a la inflación en sí, en términos generales. Desde el transporte, los seguros, en buena medida también las cocheras, pero también el costo de alimentos y bebidas, que es el más perturbador de todo y que le pega más fuertemente en la línea de flotación de los sectores más vulnerables. Así que en una economía salvaje, también la economía salvaje que tenemos es descriptiva de cómo se sintetizan los conflictos que no se están pudiendo ordenar. Y ahí tenemos el conflicto de los trabajadores del neumático, que hemos hablado hasta el hartazgo en el transcurso del día de hoy. Cambiar 4 cubiertas hoy en la Argentina puede costar hasta 350.000 pesos, si es que se consiguen. Helio les contaba que ni siquiera ella pudo cambiarla, la tuvo que recauchutar. Porque hay escasez, porque hay faltante. Está parada la planta de Ford. Toyota va a parar también probablemente toda la sección de camionetas. Nissan, en el medio discuten, pelean, ven, quieren cobrar 200% las horas extras adicionales a lo que cobran hoy, porque de lo contrario no les sirve porque se los absorbe ganancias. Las 3 plantas paradas. Pero ese es un conflicto. Después está el resto. La dinámica de las paritarias empezó a crecer. Estamos con un paro de estatales mañana. Estamos con un paro de trabajadores de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con el conflicto docente en la provincia de Santa Fe. 72 horas de paro nuevamente esta semana, martes, miércoles y jueves. Con un gobierno provincial que ha dicho no vamos a volver a sentarlos a la mesa en paritaria con paros confirmados. Lo vamos a hacer cuando dejen de hacer paros, lo cual agudiza el conflicto, independientemente de las razones que asisten a uno y a otros. Y en el medio de todo eso, además, está la conflictividad creciente de los trabajadores del peaje que les contaba, los que hacen los remolques en las autopistas, los trabajadores del peaje para con el gobierno de Kicillof. Y así podríamos seguir. Los trabajadores del gas, que en un ratito les va a contar Helio, son los que distribuyen las garrafas en la Argentina, y los que la producen. Esos están de paro hoy. O sea, cada vez los conflictos van tomando más volumen y más magnitud. Por eso entramos en una economía en cierta forma salvaje. Y el tercer eje y último tiene que ver con la inseguridad, la violencia. Esta idea que está empezando a ganar fuerza en el conurbano y en Rosario, donde estamos ante la perspectiva de que hay tierra de nadie o zona liberada. Me gusta tanto ese término, me gusta más esta idea de tierra de nadie, donde ¿quién manda? Villa Mascardi, lo contábamos hace un rato. 5 gendarmes apostados en una garita puesta para tratar de contener nuevas expresiones de violencia después de lo que había ocurrido a comienzos de marzo. Fueron corridos por pseudos mapuches, como quieran llamarlo. Y para evitar confrontación se fueron. Hubo un brutal ataque a una mujer para arrebatarle la cartera, todo esto en Morón, la golpearon, la arrojaron al piso, la arrastraron.
Es una de las primeras imágenes, de las tantas que podemos mostrar respecto a la inseguridad en el conurbano. Todo esto el fin de semana. Mientras tanto, en Villa Luzuriaga, ahí está la imagen, miren. Esto pasó en Morón. Fíjense, luz del día, sol. Esto es Villa Luzuriaga, ¿no? Este es Morón, perdón. Ahí está, Morón. Acá es donde literalmente la revolean para sacarle la cartera, sí. Esa es la imagen. La revolean para sacarle la cartera. Después tenemos lo que pasó en Villa Luzuriaga con la Policía Federal de Franco. Un policía federal que estaba en la puerta de su casa lavando la camioneta. Ahí está. Aparecen dos ladrones. También sol, plena luz del día. Lo golpearon para llevarse su Amarok. Antes de fugarse le pegaron un tiro en la pierna. Son los propios familiares de la víctima los que lo terminaron trasladando al hospital. Lo que pasó con un menor en la puerta de su casa en La Plata, un violento robo a un adolescente, miren. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad cuando un motochorro lo sorprendió mientras se dirigía a la escuela a las 7 de la mañana. ¿Cuántos casos hemos contado a las 7 de la mañana que van a estudiar, que van a trabajar, que tienen este denominador común? Qué espanto, ¿no? Aparte, ¿qué le pueden sacar a un nene? La mamá de la víctima de 15 años mostró su indignación. Soy policía y no lo pude proteger. Eso lo dijo la madre de ese chico de 15 años. Fíjense lo que pasó en José Cepaz. Llegaba a su casa hasta que los delincuentes los abordaron y como pudieron, las víctimas terminaron bajando a los chiquitos, a los cuales intentaron preservarlos. Y con una bandeja incluso de torta en la mano, donde luego los tres se fueron con el auto. ¿Ven? Ahí llegan, ahí sacan a los chiquitos. Estamos haciendo un zoom, disculpen que la imagen no es tan nítida, pero esto pasó en José Cepaz, el fin de semana. Bajan a los chiquitos, venían con una torta y los tres se van con el auto. Fíjense, estamos asistiendo a robos de autos, robos de bicicleta, con armas, con violencia, con disparos, con heridos. Miren en Avellaneda, una mujer terminó siendo socorrida por sus vecinos tras sufrir un robo. Todo esto en el día de ayer. La dejaron tirada en el asfalto y huyeron. Avellaneda. Ahí va. Va la mujer y ahí aparece. Se baja de la moto. De vuelta a la imagen, el sol, a pleno. Día. Puede ser cualquier esquina del conurbano a esta hora. También están, además de la inseguridad, la violencia con la que estamos transitando. Rosario tuvo 5 homicidios el fin de semana. 5, Rosario. 5. Por eso hablaba de conurbano, Rosario, Gran La Plata. Entre ellos un joven, Alberto Delgado, decía, suman 221 los crímenes en el departamento de Rosario y 24 en el mes de septiembre, uno por día. En la madrugada asesinaron a un adolescente de 14 años en la Avenida Libertador al 1100. Todo esto el 24. Para tomar magnitud, estamos en la perspectiva de un homicidio por día. En una sola ciudad. En una sola ciudad. Rosario. Donde un joven discutió con el que cumplía años, a un cumpleaños al que había asistido, le disparó y lo terminó matando. Estas son algunas de las postales. El agresor le disparó, este es el auto con el que se fue. Le disparó varias veces a la víctima, identificada como Martín Carlos Orellano. Se escapó antes de que llegue la policía. Ya fue identificado, lo están buscando. Por ahora, efectivamente, no lo han detenido. En Fray Luis Beltrán ametrallaron a una mujer, a un pibe de 9 años, otro de 14. Todos están, lo cuenta Rodrigo Miró, otro de nuestros buenos amigos y colegas, allí en la ciudad de Rosario. Murieron la señora, el más grande de los chicos, con un balazo en la cabeza. Los heridos fueron trasladados por gente de su entorno. Armada dentro del hospital. Gente del entorno armada lo traslada. El personal médico que hizo se tuvo que atrincherar. Rosario. Perdón, yo no voy a dejar de insistir con esto. Acá se va la vida, La economía te puede dar una segunda oportunidad. Un conflicto puede tener una resolución. Un hecho de estos que termina con la vida de alguien es absolutamente irreversible. Las secuelas, así no termine con la vida, también pueden ser absolutamente irreversibles.
Bien, y nos vamos a ir hacia Villa del Parque porque tenemos que hablar de un escape de gas. Aparentemente está sucediendo en un auto en este momento. Allí está con toda la información Romina Winner en esta tarde. Romina, ¿cómo